Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola Gerión, buenos días. Siempre es una maravilla estar aquí en este gran podcast de la Biblioteca de la Historia para hacer divulgación histórica y estar en tu compañía, que es desde luego maravillosa. Muchísimas gracias, Óscar. El placer es mío, ya lo sabes. Disfruto mucho haciendo programas contigo y vamos. Espero que esta relación podcasteril dure muchísimo tiempo y demos mucho contenido a los oyentes porque la verdad que vamos, aprendo mucho contigo y es un placer. Mm. Bueno, Bueno, para todo aquel que no conozca a Óscar, que ya después de todos los programas que hemos hecho sobre Calígula y sobre otros temas, me parece muy difícil, ¿no? Pero bueno, decir que he graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Su pasión por la historia es palpable y ya en el 2014 comenzó con su proyecto de divulgación Historiae, en el que nos enseña la historia de una manera rigurosa, amena y muy profesional. Además, nos trae mucho contenido en su página web, en su canal de iVoox, Historiae, su canal de YouTube y sus redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Pues también Óscar ha colaborado en revistas como Muy Interesante, Historia Hoy y Egiptología 2.0. Y bueno, en esto de los podcasts, pues también participan otros podcasts como Belumartis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, como seguimos con esta saga de Calígula, ¿no? La saga de Cayo Julio César Augusto Germánico, en otros programas, que ya llevamos, con este sería el 10º programa, pues hemos hablado de muchas curiosidades acerca de él, hemos hablado de cómo comenzó su reinado, su relación con los senadores, hablamos de todos esos mitos sobre Calígula, que hoy hablaremos de otros mitos, pero hubo un programa en el que tocamos muchos mitos de golpe, que fueron de los que más se hablaba. También hablamos de las mujeres que le rodearon, de su relación con la religión, y hoy vamos a hablar de los espectáculos públicos que se hicieron en el reinado de Calígula y que tanto han dado que hablar también. Así que, Óscar, seguimos con esta apasionante historia. desde luego, es muy apasionante. Y quería decir eso, que como tú bien has dicho, hace unas semanas grabamos, ¿no?, ese programa en el que desmontamos uno por uno los grandes mitos, los grandes bulos que hay en torno a la figura de Calígula y su principado. Pero en ese momento ya te dije que Mm, habría algunos bulos a los que les dedicaríamos un programa específico por todo lo que hay que hablar sobre ello. mm, Por eso ya grabamos en el pasado ese programa sobre Calígula y la religión para estudiar su relación con los dioses, ¿no?, y con la religión en general. Y hoy vamos a hacer un programa sobre Calígula y los espectáculos, mm. porque ahí también hay mucho jugo que extraer. Sí, sí, sí. Sí, en ese programa de los mitos, en el que decidimos los mitos en los que más, digamos, amplia era la explicación que tenías que dar, que los dejamos aparte. En ese programa que sí que tocamos, los bulos, tocamos 12 mitos o bulos, pero como has comentado, pues en otros mitos, otros bulos en los que la explicación es muy amplia y ya el programa se nos hubiera hecho eterno, pues decidiste que hiciéramos programa aparte y bueno, hicimos el de la religión, hicimos el de las mujeres y hoy vamos a hacer el de Calígula y los espectáculos públicos que se hicieron durante su reinado y que, como he dicho, bueno, han creado mucha expectación, ¿no? Valga la redundancia. Sí, desde luego. Y yo creo que para introducirnos en la materia, primero habría que hacer una muy breve introducción a los espectáculos de masa en la antigua Roma a nivel general, no solo con Calígula, por si alguno de nuestros oyentes está un poco perdido. Tenemos que tener en cuenta, para empezar, que estos espectáculos de masas que se organizaban en la antigua Roma, todo lo que tenemos en nuestro imaginario colectivo, pues eran por lo general gratuitos, que a lo mejor eso nos puede llamar la atención, ¿no? Hoy en día que tienes que pagar por todo. Pero eran gratuitos porque
representaban para el ciudadano un derecho, ¿no? Un derecho, no un lujo que solo algunos pudieran pagarse. También porque, evidentemente, estos espectáculos se utilizaban desde un punto de vista propagandístico, entonces, por eso los ponemos gratis, ¿no? Para que cualquier persona pueda acceder y imbuirse de la propaganda estatal y de la propaganda política que queremos introducir en estos espectáculos. Y Ujú. bueno, pues en cuanto a los espectáculos en sí, pues ya sabemos todos lo que hay. Había carreras de carros, había combates de gladiadores, cacería de animales, dramas mitológicos e incluso algunas naumaquias a lo Ujú. largo de la historia de Roma. Y todo esto, pues como decía, atraía a todo tipo de personas, a miles de personas de todas las condiciones, ya fueran los más ricos o los más pobres, porque como era gratis, pues se podía acceder cualquiera. Obviamente, también el acceso a estos espectáculos era una muestra de la sociedad romana, porque no te podías sentar en cualquier sitio, ¿no? O sea, había asientos para los ricos, había asientos para los pobres, había asientos para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, también la distribución de los ciudadanos en ese espectáculo, pues era una muestra de la sociedad romana. Y Y, perdona que te interrumpa, Oscar, Ujú. esto también nos muestra, o sea, el atender a esta clase de espectáculos, sobre todo los violentos, como las luchas de gladiadores, y nos muestra el carácter, digamos, violento de la sociedad romana, o sea, disfrutar con ese tipo de espectáculos, ¿no? O sea, ver cómo dos gladiadores, aunque ya lo explicaste en otro programa anterior, Ujú. no era todo matarse, intentaban no matarse, ¿no? Las películas y las series nos lo han querido hacer ver de otra manera, no era matarse así porque sí, porque Ujú. digamos que los gladiadores eran los futbolistas de fama de la época, pero sí que eran espectáculos violentos, ¿no? En Ujú. muchos casos sí que se mataban unos a otros, llegaban a la muerte y claro, disfrutar con ese tipo de espectáculos también nos da ver, o sea, cómo eran los Ujú. gustos por los espectáculos de aquella gente, ¿no? Sí, y aquí quería yo decir dos cosas a propósito de lo que has dicho. Una es que los gladiadores, a pesar de la popularidad que tienen hoy en día, no era el espectáculo público más popular en la ¿No? antigua Roma. O sea, el más popular eran las carreras de carros, como Exactamente. los que vemos en Ben-Hur, ¿no? En películas como Ujú, Ben-Hur. Y de hecho, te diré también que la violencia no solo se veía en los combates de gladiadores, sino que también pues estaba presente en todos los espectáculos, ¿no? Porque ujú. las carreras de carros eran muy peligrosas. Sí. O sea, Ujú. vamos, eran como las competiciones, ¿no? Hoy en día de Fórmula 1 Sí. o de esto, de las motos, ¿no? O sea, si dos carros se tocan, pues pueden volar por los aires y las personas que los conducen pueden incluso morir, ¿no? Por Ujú. el accidente. Pues entonces eso evidentemente era violencia. También Sí. era violencia, por ejemplo, las cazas animales, porque aunque estés matando a un animal, no a un ser humano, pues era violenta, ¿no? Era sangre. Ujú. Por no hablar de que a veces el animal podía matarte a ti, ¿no? Sí. Ujú. Y por supuesto, cualquier otra cosa también era violenta, ¿no? Las naumaquias, o sea, las naumaquias o los dramas mitológicos, ¿no? Por ejemplo, que se usaban para las ejecuciones. Había presos especiales a los que se ejecutaba públicamente mediante, ¿no? Un drama mitológico. Por Ostras. ejemplo, me estoy acordando ahora no con el reinado de Calígula, sino en otro momento, no me acuerdo cuándo fue, que, por ejemplo, tú conoces el mito de Ícaro, ¿no? El que se Sí. construyó unas alas, ¿no? Para volar cerca del Ujú. sol, y entonces, pues el sol le quemó las alas y Y se cayó. mató, ¿no? Se mató cayendo a la tierra. Pues entonces en la antigua Roma hicieron algo así, o sea, pusieron a un preso condenado a muerte unas alas de mentira, evidentemente, Ujú. y entonces lo elevaron a una altura y lo tiraron desde esa altura para que se Ostras. estrellara contra el cielo, contra el Madre mía. suelo. Entonces, pues, estaban haciendo una pantomima, ¿no? Una parodia del mito de Ícaro, ¿no? Con esa ejecución pública. Ostras. Ostras. ¿Cómo se la gastaban? Sí, desde luego. Y bueno, y a nivel técnico,
retomando el tema de Calígula y de los espectáculos en general, a nivel técnico había, digamos, 3 tipos de espectáculos en la antigua Roma, ya fueran ligados o no a la religión, porque muchos de estos espectáculos pues estaban ligados a actividades religiosas. En primer lugar, encontramos los que ya hemos dicho, ¿no? Los combates de gladiadores, que en la antigua Roma se llamaban los munera gladiatoria. En segundo lugar, encontramos los ludicircenses, es decir, los juegos de circo, cuyo evento principal, pero no único, es las carreras de caballos. Después, en tercer lugar, tenemos los menos costosos, los más fáciles de hacer, que eran los ludi scaenici, es decir, todo tipo de representaciones teatrales, todo tipo de cosas que tengan que ver con el teatro. La comedia, la tragedia, el mimo, o sea, todo tipo de representaciones teatrales. Así que digo esto porque en este programa vamos a mencionar los 3 tipos. Vamos a mencionar la relación de Calígula con los gladiadores, con los espectáculos de circo y con los espectáculos teatrales. Aquí para diferenciar un poco una cosa de otra y que a lo mejor algunos oyentes que no estén muy metidos en la historia, el circo era, digamos, una especie de estadio que era alargado, que era donde se hacían las carreras de cuadrigas, ¿no? Que luego el más emblemático de Roma era el Circo Máximo, ¿no? Y luego el Coliseo era el anfiteatro Flavio, ¿no? O sea, y luego estaban los teatros que, digamos, no todos eran circulares como el anfiteatro Flavios. Por ejemplo, tenemos el teatro de Roma, o sea, el teatro de Cartagena, que no es circular del todo, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de teatros que no eran circulares del todo, no eran al estilo del anfiteatro Flavio, ¿no? Del conocido como Coliseo. Sí, es que la propia palabra te lo está diciendo, anfiteatro, es decir, el doble de un teatro. O sea, un anfiteatro es simplemente un teatro duplicado, cortado por la mitad, ¿no? Y duplicado. Así que el teatro normal era pues eso, la mitad de un anfiteatro. Sí. Y ahí pues tenían lugar pues todas esas representaciones, por ejemplo. Y metiéndonos ya con Calígula, específicamente con Calígula, pues como tú comprenderás, nuestros autores favoritos se dedicaron a demonizar a Calígula también por este aspecto, por el aspecto de los espectáculos. Y dijeron toda una serie de cosas que veremos a lo largo de este programa, ¿no? Como no tienen demasiado sentido. E incluso veremos cómo se contradicen entre ellos mismos. O sea, te dicen una cosa y la contraria al mismo tiempo, en pocas líneas. Por ejemplo, para introducirnos, voy a mencionar 2 fragmentos del historiador Dion Casio, que los menciona con pocas líneas de diferencia y que pues nos muestran esta relación de Calígula con los espectáculos. El primero es muy poético, muy bonito y dice así: Cayo fue gobernado por aurigas y gladiadores y fue esclavo de los actores y de los demás hombres del teatro. Vamos, que te dice que los aurigas y los gladiadores y los hombres del teatro ejercían una influencia tan grande sobre el emperador que, vamos, que prácticamente decidían las decisiones de gobierno por él. Ostras. A ver, pues es posible, ¿no? Que a Calígula le gustaran mucho esos espectáculos, ¿no? Pero claro, aquí esta frase está muy, muy exagerada, ¿no? Hemos visto, ¿no? Muchos, a lo largo de la historia, muchos gobernantes, ¿no? Que han tenido por ciertos famosos o ciertos deportistas, han tenido mucha predilección y han sido, digamos, admiradores de esos deportistas, ¿no? Pero bueno, esto que Dion Casio escribió, pues lo considero un poco exagerado, ¿no? No creo que a Calígula viniera ningún auriga ni ningún gladiador a decirle haz esto o haz lo otro, ¿no? Exacto. Y aquí tengo el segundo fragmento de Dion Casio, que es todavía mejor,
porque tanto Dion Casio como Suetonio, ¿no? Se dedican a contarnos anécdotas concretas acerca de la barbaridad de Calígula relacionada con los espectáculos. Y, por ejemplo, Dion Casio en un momento dado te dice lo siguiente: en cierta ocasión en la que faltaron condenados para ser arrojados a las fieras, ordenó que del público popular que estaba colocado sobre los bancos de madera se cogieran a algunas personas y se las arrojara a las fieras. Para que no pudieran gritar ni acusarlo, les cortó previamente la lengua. Ostras. ¿Qué te Ostras. parece? Pues me O sea, parece que si esto es cierto, vamos, es una auténtica barbaridad. Pero y no ya te creo que digo sea yo que cierto. no. Ya te digo yo que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo va a coger el emperador a ciudadanos inocentes que estaban en las gradas viendo el espectáculo y dice, tú, arrojado a las fieras, porque me da a mí la gana? Y encima te cortamos la lengua para que no puedas gritar, ni acusarme, ni nada. Y Claro, todo no, eso delante del resto de ciudadanos que están exactamente. viendo. Entonces, No tiene, yo... no tiene sentido porque precisamente, ya lo hemos hablado en otros programas, el emperador hacía ese tipo de espectáculos para ganarse el favor de los ciudadanos. Mm, Coger y en un espectáculo de ese tipo, al azar, coger a varios espectadores y tirarlo a las fieras, bueno, yo pienso que lo primero, ya el favor del populacho, del pueblo, mm. ya no lo tendría consigo y además, ¿quién se atrevería a ir a un nuevo espectáculo sabiendo que ha cogido del público a unos cuantos y los ha lanzado a las fieras? Vamos, yo sabiendo que en un espectáculo ha ocurrido eso, vamos, no me aventuraría a ir a un nuevo espectáculo organizado por Calígula. Tú mismo lo has dicho perfectamente. Y es que sabemos que Calígula fue muy popular entre el pueblo llano hasta el final de su gobierno. O sea, él se ganó la enemistad de los aristócratas y los senadores, tal y como hemos visto. Pero entre el pueblo llano fue bastante popular hasta el día de su muerte. Así que no tendría sentido que fuera popular si hubiera hecho barbaridades como esta. Claro. Dicho esto, pues sabemos, por supuesto, que Calígula pues tenía un interés especial en los espectáculos. Le gustaban mucho y por eso organizó muchos. Sabemos que, por ejemplo, organizó a título personal pues muchos juegos en honor de su familia, tanto de sus familiares muertos, de sus padres, de sus hermanos, de su hermana Drusila, etcétera, etcétera. También hizo juegos cuando inauguró el templo del Divino Augusto, también hizo juegos incluso para celebrar el cumpleaños de Tiberio, ¿no? Por aquello de tener piedad con tu predecesor, etcétera, etcétera. Y no solo organizó numerosos juegos en cuanto a frecuencia, sino que los juegos en sí también eran espectaculares. O sea, cada uno de estos juegos pues eran espectaculares, ¿no? Por ejemplo, ya creo que lo mencioné en el pasado, cuando se inauguró el templo del Divino Augusto, Calígula organizó unos juegos que fueron fastuosos, que tuvo 2 días de carreras, un Sí. banquete enorme para el Senado, un festín para el pueblo, y se incluyó, por ejemplo, la matanza de 400 osos y 400 leones, supuestamente. Entonces, esto, por supuesto, nos llama mucho la atención y nos hace decir, no, madre mía, qué espectáculos tan grandes, ¿no? Que se sacrifica, por ejemplo, a 800 animales, entre 400 osos y 400 leones. Pero aquí hay que, como siempre digo, colocar este espectáculo en su contexto. Es decir, tenemos que mirar los espectáculos que se hacían antes y después de Calígula para saber si esto es una exageración o si esto era la norma, lo cotidiano. Y lo cierto es que es más bien lo segundo. O sea, cada gobernante, cada líder, cada emperador va a querer hacer el mayor espectáculo posible simplemente para llevarse la gloria de haberlo organizado, Claro. para llevarse ese prestigio y ese apoyo popular. Y ya te digo, incluso pues, mucho antes de que empezara el imperio, o sea, ya cómo se ganaban popularidad los aristócratas, los senadores,
los magistrados? Pues eso, organizando espectáculos a costa suya para que el público asociara el disfrute del espectáculo con su persona y pues eso, pues, por ejemplo, en las elecciones les votaran a ellos porque habían ganado esa popularidad. Por ejemplo, sabemos que en el año 12 después de Cristo, es decir, justo en el año de nacimiento de Calígula, su padre, Germánico, organizó un espectáculo público en el que también ordenó la matanza de 400 animales. Así que vemos que no era tan raro. Y a lo mejor incluso Calígula pues, organizó un espectáculo como este para honrar a su padre, ¿no? Ya que lo hizo mi padre, pues lo voy a hacer yo también. Ujú. y, Claro, y pensemos sí. que, por ejemplo, qué presidente del gobierno o qué presidente de comunidad autónoma, por ejemplo, hablando de aquí de España, no quiere que unos Juegos Olímpicos se celebren en España o en su comunidad o organice, o sea, eso es un privilegio, ¿no? Y es digamos, una mejora, ¿no? Para el país y para la comunidad autónoma el celebrar una cosa así, que vengan tantos visitantes, que cuando se celebra algo así se invierte en infraestructuras, o sea, pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué emperador no quiere hacer unos juegos para que sea recordado y que digan, mira, en el reinado de Calígula se mataron 200.000 jirafas, ¿no? Por así decirlo, que desde nuestro punto de vista es una barbaridad, pero ya he dicho que aquella sociedad era muy violenta y era visto como algo bueno, ¿no? El haber Mm. hecho unos juegos en el que tantos animales habían sido sacrificados, ¿no? Sí, y como decía, pues Calígula nos va a ser ni mucho menos el que organice los juegos más grandes. Por ejemplo, siguiendo con su siguiente, ¿no? Con su el siguiente emperador, Claudio, la antigua Roma vio cómo se organizaba un espectáculo en el que el emperador mandó matar a 600 bestias. Ujú, Así que ya vemos que esto de organizar espectáculos con matanzas enormes, pues es algo que quieren hacer todos, ¿no? Que quieren hacer todos los emperadores. Entonces, si Calígula hacía unos espectáculos que eran más o menos iguales a los que habían hecho sus contemporáneos, ¿no? Sus predecesores y sus sucesores, ¿por qué entonces este odio hacia Calígula? Pues todo hay que analizarlo, ¿no? Hay que investigarlo para comprender el contexto y comprender, pues, ese odio que había hacia Calígula. Para entender esto, por ejemplo, tenemos que retroceder un poco a la época de Tiberio. ujú. Como ya hemos dicho alguna vez, Tiberio era una persona muy austera, muy agarrada, ¿no? Podríamos decir, un poco tacaña. Y Sí. entonces, durante su reinado, apenas hubo juegos. O sea, por supuesto que hubo juegos, pero vamos, con poca frecuencia, ¿no? Ujú, Había pocos, porque pues no se quería gastar el dinero pues, en eso, ¿no? Entonces, eso, como ya he dicho, eso disgustaba al pueblo, que no tenía tantos espectáculos como le gustaría, pero le encantaba a la aristocracia, le encantaba al Senado. ¿Por qué? Porque muchas veces eran los senadores los que costeaban esos juegos, como ya he dicho, claro. para, por ejemplo, eso, para ganarse el apoyo popular de cara a las elecciones. Pero ¿qué Ujú, pasó? Que Tiberio, como ya he mencionado, eliminó las elecciones, o sea, del todo. Ya no existían las elecciones en la antigua Roma y por tanto los candidatos no tenían que hacer esa campaña electoral para ganarse el apoyo de los ciudadanos. Así que, oye, pues ese dinero que se ahorraban, ya no tenían que sobornar al pueblo para que les votara en las elecciones. Así que los senadores estaban encantadísimos de la vida de que no se hicieran tantos juegos para así ahorrarse ese dinero. Pero ¿qué ujú, pasó? Que llega Calígula y entonces hace lo contrario que Tiberio. Hace más juegos de lo normal. O sea, no solo aumenta el número de juegos a tiempos de Augusto, sino que incluso los aumenta, ¿no? Hace más juegos. Y organizar más juegos implica gastar mucho dinero. Así ujú. que, evidentemente, cuando le tocas el bolsillo a los aristócratas, pues no les gusta nada y te van a criticar. Claro, eso es. Sí, a ver, desde el punto de vista
económico, ¿no? Lo de Tiberio, pues bueno, era más comedido, ¿no? Y bueno, si ese dinero saliera, digamos, de las propias arcas de Roma, podría ser comprensible, ¿no? De decir, a ver, no gastes tanto, ¿no? Que la cosa no está para... Pero claro, como lo pagaban los senadores, a esto no les gustaba, no les gustaba mucho el soltar la guita, claro. Pues eso es. Sí, o sea, es cierto que el emperador organizaba algunos juegos, Ujú. ¿no? Como ya he dicho, en honor de su familia muerta, ¿no? En honor de tal y cual. Pero cuantitativamente, pues los senadores, los aristócratas organizaban más juegos que el emperador. Y entonces, pues evidentemente, pues no les caía bien, ¿no? Que después de 23 años de reinado de Tiberio en los que nos hemos ahorrado este dinero, pues volvamos a esa situación en la que tenemos que gastar unas grandes cantidades de dinero para organizar unos juegos que no van en nuestro beneficio. Porque si aún fueran en nuestro beneficio, pues oye, es una inversión y la hacemos encantados. Pero es que no iban en nuestro beneficio porque o sea, tú eres un senador, organizas unos juegos con tu dinero y ¿quién se lleva la gloria? El emperador. No, Eso porque es. evidentemente, ¿quién se va a llevar el apoyo popular del pueblo? Pues el emperador. O sea, no se la lleva el senador, se la lleva el emperador. Así que tú te estás gastando el dinero de tu bolsillo para que el emperador sea todavía más popular y sea más querido por el pueblo, mientras que a ti nadie te hace caso. Pues Eso es. evidentemente no le gustaba nada a los hombres de alto rango ¿no? A este el grupo de senadores. Aquí, Ah, aquí fíjate, Oscar, volvemos mm, a esa relación, vamos, tirante sería decir poco, entre mm, Calígula y los senadores, ¿no? Ya hablamos en otros programas de que los tenía entre ceja y ceja y que hacía mm, cosas para perjudicarlos y para desenmascarar la hipocresía que había entre los senadores, ¿no? Pues esto es una mm, muestra más. O sea, es decir, sí. voy a organizar juegos, estos se van a tener que rascar el bolsillo y encima la fama me la llevo yo. Toma Sí. ya. Si te acuerdas, cuando hablamos de las reformas de Calígula, mencionamos que este intento de regreso de las elecciones por parte de Calígula fracasó porque básicamente pues, solo había candidatos suficientes para llenar los puestos. Es decir, que no había margen de decisión. No, el pueblo no podía decidir a qué candidato elegir porque si habían dos plazas disponibles, pues solo había dos candidatos, ¿no? Entonces, pues no tenían margen de decisión, solo eran dos para dos. No había margen de decisión. ¿Y por qué el Senado se encargó de de que solo hubiera el número de candidatos exacto para cada puesto? Pues evidentemente para que la reforma fracasara y para obligar a Calígula a eliminar las elecciones y así, pues eso, no tener que organizar esos juegos para ganarse el apoyo popular y para sobornar, digamos, al público y que le votara en las elecciones. Eso es. Entonces, vamos, que ya pues esa relación de Calígula con los senadores, con los aristócratas, no era buena. Pero después empeoró aún más, porque resulta que Calígula no solo organizaba más espectáculos, y no solo pedía a los senadores que hicieran más espectáculos, sino que incluso eh, fue contra la tradición porque empezó a hacer cosas, ¿no? Que no eran normales. O, por ejemplo, que no tenían una gran tradición en Roma. Por ejemplo, se dice que Calígula, creo que ya lo hemos mencionado también en el pasado, pues impuso una serie de medidas extraordinarias para fomentar que la gente fuera como espectador a estos espectáculos. Por Ujú. ejemplo, los días en que se celebraban, se suspendía el luto. O sea, esos días no podía guardarse el luto. Esos días de juegos no podía celebrarse demandas judiciales, o sea, juicios. Ujú. Incluso permitió que la gente, los senadores, por ejemplo, fueran al espectáculo con sombreros, ¿no? Para protegerse del sol. También que la gente se podía llevar cojines, ¿no? Por si te incomodaba sentarte en el banco de madera, pues que te llevaras un cojín para que estuvieras más cómodo. También se nos cuenta que la gente podía descalzarse. O sea, si querías, podías quedarte descalzo en las gradas. Entonces, todas estas medidas
para quedarte más cómodo en las gradas, para disfrutar más del espectáculo, pues no gustaban a los senadores, ¿no? A los aristócratas, porque iban en contra de la tradición y eran medidas, sobre todo, pues eso, populistas, ¿no? Para contentar al pueblo llano y que no iban en beneficio de los senadores. Ujú. Y la prueba de este odio de los senadores por Calígula es que después, cuando Claudio llegó al poder, ¿qué hizo? Pues justamente lo contrario. O sea, Claudio fue un emperador que desde el minuto 1 se dio cuenta de que, ojo, que no podía enfadar mucho al Senado porque entonces acabaría asesinado como su sobrino, como Calígula. Así que desde el principio va a intentar ganarse la bendición del Senado. ¿Y qué hace? Pues, por ejemplo, disminuir el número de espectáculos para que los senadores no tengan que pagar tanto. Y igualmente, pues, por ejemplo, él dijo, no hace falta, por ejemplo, que hagan espectáculos en días concretos. Por ejemplo, en mi cumpleaños no hace falta que me organicen juegos en mi honor. O sea, vamos a dejar esta costumbre de hacer espectáculos en el cumpleaños del emperador. Y cosas así, pues, que buscaban, pues eso, buscaban la aceptación por parte de los senadores. Vamos, que Claudio se bajó los pantalones, era un flojo. Al menos en ese aspecto sí, en otros no. Sí, vale. En ese aspecto dijo, no, vale, más vale llevarse bien con el Senado, ¿no? Sí. Que como has comentado tú, que después de lo que le pasó a mi sobrino, no quiero pasar por lo mismo. Mm. Y bueno, hasta ahora hemos mencionado los espectáculos a nivel general de Calígula, pero ahora vamos a meternos a nivel específico, ¿no? Como decía, en los combates de gladiadores, en los juegos circenses, sobre todo las carreras de caballos, y en las representaciones teatrales. Así que empecemos con los gladiadores, con la relación de Calígula con los combates de gladiadores. Por lo que sabemos, pues Calígula, como ya dije, pues ofreció bastantes espectáculos de este tipo, ¿no? Los Munera, tanto en anfiteatros, que en este caso eran temporales, ¿no? Se construían, por ejemplo, de madera, solo para la ocasión, y también se celebran, por ejemplo, en la Saepta. ¿Qué era la Saepta? Pues el lugar donde los ciudadanos iban a votar en las elecciones. Pero como durante buena parte del reinado de Calígula, pues no había elecciones, ¿no? Porque las eliminó después de haber restaurado, pues el sitio era muy grande y ahí también se hacían espectáculos de gladiadores. Y por supuesto, no podemos dudar de que fuera en una escala grandiosa, o sea, tuvieron que ser bastante grandes. De hecho, las fuentes nos dicen que Calígula, por ejemplo, eliminó las limitaciones que había puesto Augusto, por ejemplo, al número de combatientes que había en un solo combate, ¿no? Porque se supone que Augusto llega un momento en el que dice, oye, en un mismo combate no puede haber más de 120 gladiadores a la vez. Esto lo dice Augusto. Y Calígula, cuando llega, pues quita esa limitación. Y dijo, oye, aquí los que haga falta. Los Ostras. que haga falta. Pero también en este aspecto hay otras cosas que son un poco dudables, ¿no? Y que nos hacen pensar en exageraciones. Por ejemplo, el historiador Plinio el Viejo nos dice en un momento dado que en la escuela de gladiadores del príncipe Gallo hubo 20.000 y entre ellos solamente 2 que no cerraban los ojos frente a amenaza alguna y por ello quedaron invictos. O sea, según Plinio el Viejo, solo en la escuela de gladiadores que pertenecía al emperador había 20.000 gladiadores. Buah, es una barbaridad. Uf, O sea, yo no sé la cantidad de gladiadores que había, es pero vamos, que yo pienso que 20.000 es una exageración. 20.000 me parece un poco exagerado. Ostras, 20.000, Y sí, buah, sí, nada más que, no sé, por poner un ejemplo, yo pienso que en la época de Roma, 20.000, una ciudad de 20.000 habitantes, habría pocas en aquel momento. O sea, es que
Es que es una barbaridad, 20.000 gladiadores. Pues eso, no sabemos a ciencia cierta cuántos gladiadores había, pero me parece que 20.000 a lo mejor es un poco exagerado. Yo creo A que lo sí. mejor ponle tú que había 20.000 gladiadores, pues yo qué sé, en toda Roma. O sea, me refiero, porque había varias escuelas de gladiadores, ¿no? No Claro. solo la del emperador. O que había 20.000 gladiadores en toda Italia. Ujú. Pero vamos, Me lo 20.000 creo. gladiadores solo a sueldo del emperador, pues es como, no sé, me parece un poco exagerado. Que a lo mejor me equivoco y es la verdad, pero vamos, que en principio me parece un poco exagerado. Y también cogido, ¿no? Con lo que dije después, de que había dos gladiadores que nunca parpadeaban y que gracias a no parpadear ganaban siempre. Ujú. Eso No pues, sé. parece una anécdota un poco Sí, no curiosa, ¿no? O sea, sé, sí, dos personas que no parpadean está como y muy sacado de, ¿no? de la imaginación, ¿no? después, otro autor también te dice que Calígula tenía un gladiador que tenía el brazo derecho más largo que el brazo izquierdo. Así que eso le daba ventaja a la hora de combatir y cosas Bueno, así. eso es, a ver, es factible, ¿no? En un momento dado, Sí. alguna malformación que te pueda dar alguna cierta ventaja, pero bueno. Y bueno, y lo de los dos gladiadores que no cerraban los ojos, que no parpadeaban, puede ser, digamos, una alegoría a que no pestañeaban o no cerraban, no tenían miedo, ¿no? Como que Mm. afrontaban los peligros con los ojos bien abiertos para no ser heridos, ¿no? Pero Mm. ya digo yo que lo de los 20.000 es que me parece una exageración, o sea, porque 20.000, o sea, es que si siempre, ¿no? Recurrimos a traspasar los números a legiones, ¿no? O sea, más de 3 legiones de gladiadores, es que eso podía ser un peligro para la propia Roma. Ya ves. Y bueno, veamos otros motivos por los que la aristocracia odiaba a Calígula. Por ejemplo, se sabe que Calígula se llevaba súper bien con los alrededores. O sea, me refiero que tenían una buena relación, incluso de amistad, que era amigo de varios gladiadores y que incluso le acompañaban, ¿no? O sea, me refiero que era amigo suyo fuera de la arena y frecuentaba su compañía e incluso se iba de viaje con ellos. O sea, Ujú, sabemos que, por ejemplo, cuando Calígula se fue a la Galia, se llevó con ellos varios gladiadores para que le hicieran compañía y estaban en su séquito, ¿no? En su corte. Así que evidentemente eso ofendía a los aristócratas porque decían, oye, un emperador tiene que rodearse de sus iguales, ¿no? De los aristócratas. O sea, si este emperador está constantemente en compañía de actores, de gladiadores, de corredores, pues eso nos ofende. Eso es ofensivo porque toda esa gente son infames, son ujú, gente que no tiene derechos, son gente, vamos, que no está a nuestra altura. Así que rodearte de toda esa gente, pues es ofensivo para nosotros. Y no solo se rodeaba de ellos, sino que les regaba con dinero. O sea, sabemos que Calígula era muy generoso con aquellos que le caían bien, y entonces pues les daba dinero y vamos, y que cualquiera quería estar al lado del emperador. mm. Entonces, evidentemente, no caía bien por eso. Claro, era una mezcla de envidia Mm. y clasismo. O sea, una Sí. envidia de decir, o sea, te llevas a estos gladiadores o a estos aurigas a tus viajes, ¿no? Y bueno, y nos dejas como a los senadores que somos, digamos, tenemos que ser como lo más importante de Roma, nos dejas de lado y luego el clasismo, ¿no? Lo que has dicho tú, estas personas son infames y estos se matan ahí en la arena. ¿Cómo te Mm, rodeas de ellos? ¿Cómo les premias con dinero? Claro, era mm. una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, la verdad que nos queda muy claro que la relación de Calígula con los senadores era una relación muy difícil. Sí. Y te voy a mencionar otro motivo adicional Ujú, para fomentar este odio y esta mala relación. Y tiene que ver con los propios senadores y con los propios aristócratas, porque resulta que hasta ese momento, hasta que llega Calígula al poder, había leyes, ¿no? Había legislación que impedía a los aristócratas, por ejemplo, participar en estos espectáculos, ¿no? Porque, o sea, no solo los alrededores eran esclavos o lo que fuera, sino que también incluso
para presumir de sus dotes físicas, etcétera, pues había aristócratas que podían bajar a la arena a combatir o que podían luchar, ¿no? En esas carreras de carros. Y esto estaba prohibido. Pero Calígula va a quitar esta ley y va a permitir que los aristócratas que quieran, de forma voluntaria, pues participen en esas carreras de carros y participen en esos combates de gladiadores. Porque, eso lo debemos entender, ¿no? O sea, si nos fijamos hoy en día, ¿no? O sea, hay una pasión desmedida por el fútbol, ¿no? Entonces, pues, ¿quién no querría participar en un partido de fútbol amistoso con Cristiano Ronaldo, con Claro. Messi o con cualquier jugador famoso? Pues si tú eres un gran fan de un corredor de aurigas, de un gladiador, pues oye, querrías participar también en un espectáculo amistoso, combatiendo con ese gladiador que admiras o corriendo al lado de ese corredor al que admiras. Pues Calígula derivó esta ley y permitió que los que quisieran pudieran participar en los espectáculos. Y evidentemente eso fue o sea, un motivo de odio por los senadores más estrictos, los más conservadores, que veían como algo totalmente inusual y ofensivo que gente de su misma clase social bajara al barro, ¿no? Y participara en estos espectáculos públicos como cualquier otra persona. Y de hecho, las fuentes que hacen, por ejemplo, te critican no solo al emperador por permitirlo, sino que lo tergiversan y te dicen que estos senadores o estos ecuestres que participaban lo hacían obligados. Lo hacían, porque el emperador les obligaba a participar en los combates o en las carreras. Pero sabemos que lo más probable es que no participaran obligados, que participaran voluntariamente porque querían, ¿no? Porque querían satisfacer esa pasión que hasta ese momento estaba prohibida. Tiene sentido por lo que has comentado de esa ilusión, ¿no? De poder participar en algo así junto a gente que ya, como hemos comentado anteriormente, que eran como los deportistas de hoy de primer nivel, ¿no? Que cualquiera le gustaría estar a su lado y, ¿no? O sea, que tiene todo el sentido. Mm. Sí. Y si te fijas al principio del programa, cuando hablé de esta barbaridad, ¿no? De que tiraban a gente del público a las fieras, aquí se nos está diciendo también que Calígula pues era una persona súper violenta, ¿no? Y que disfrutaba de la sangre, disfrutaba de la violencia, de la muerte, etcétera. Y curiosamente hay otras fuentes que nos dicen lo contrario, o sea que Calígula pues era una persona pues incluso un poco cortada, ¿no? Una persona que no le gusta mucho ver la sangre, que no le gusta mucho esa violencia, que le gusta que, por ejemplo, que los combates de gladiadores sean justos y que sean según las normas que tienen que seguir, que sean limpios, ¿no? Y aquí traigo un fragmento de nuestro historiador favorito, que es Suetonio, que Mm. al mismo tiempo que te lo demoniza en multitud de ocasiones, te plantea un fragmento que va en contra del mismo, ¿no? Que va en contra de lo que nos está diciendo constantemente. Leo textualmente. Mm. En cierta ocasión, 5 dresiarios que combatían en grupo vestidos con una simple túnica se dejaron vencer, sin ofrecer ninguna resistencia, por un número igual de secutores. Pero cuando se ordenó su muerte, uno de ellos volvió a empuñar su tridente y mató a todos los vencedores. Calígula entonces deploró en un edicto esta matanza, calificándola de totalmente inhumana, y colmó de maldiciones a aquellos que habían tolerado semejante espectáculo. Sí, aquí vemos que no O era sea, como lo pintaban, ¿no? O sea, que ver esa, digamos, especie de traición, porque ya se había rendido y como que no le sentó muy bien, ¿no? A Calígula, y ver ese espectáculo tan sangriento fue algo que no le gustó.
Sí, aquí lo que nos quiere decir, por si alguno no conoce los tipos de gladiadores, es que un grupo de resiarios, que era un tipo de gladiador, pues hizo como se rendía. Hizo el paripé de que se rendía. Entonces sus enemigos, los secutores, los gladiadores secutores, pues bajaron la guardia y se rindieron, pues ya ha terminado el combate. Pero entonces los resiarios les traicionaron y los mataron a traición a los ejecutores cuando habían bajado la guardia. Y que eso no le gustó nada al emperador Calígula porque no era juego limpio, ¿no? Porque, pues eso, habían mentido, habían traicionado a sus enemigos y los habían atacado a traición cuando tenían la guardia baja. Pues que eso no le gustó nada al emperador porque él quería juego limpio, quería pues unos juegos en el que se combatiera legalmente. Claro, Y si esto fuera como dicen las fuentes, sería al revés, ¿no? O sea, el claro, emperador se hubiera regocijado de esa traición, de esa violencia, de esa sangre derramada, ¿no? Y no es así. claro, exacto. O sea, yo creo que si esa visión de un emperador que tira a ciudadanos inocentes de las gradas a la arena fuera verdad, pues Calígula al ver esto, pues aplaudiría, ¿no? Aplaudiría y se le pasaría bomba, porque madre mía, cómo han ganado estos, madre mía, qué espectáculo más bueno. Y Que aquí, haría como el papel que hace Joaquín Phoenix de Cómodo en Gladiator 1 cuando saca la lengua. exacto. Y nuevamente traigo otro fragmento en el que nos cuentan pues esta hipocresía de las fuentes respecto a Calígula. Porque es curioso porque se critica a Calígula por ser demasiado apasionado de los juegos, ¿no? Por tener demasiada afición por los juegos e implicarse demasiado. Pero después resulta que las fuentes también criticaban a Julio César por ser muy poco participativo, ¿no? Por no atender a los juegos. Entonces es como en plan, oye, pues me parece que eres un poco hipócrita. O sea, criticas a uno por no atender y después criticas a otro por atender demasiado. Entonces, concretamente, Suetonio nos dice lo siguiente cuando está hablando del emperador Augusto. Dice sobre Augusto: pero siempre que asistía no se ocupaba en ninguna otra cosa, sea para evitar la maledicencia con que el pueblo, según recordaba, le había censurado a su padre César el dedicarse durante los espectáculos a leer o a contestar cartas y peticiones, sea por su afición a los mismos o por el placer que nunca ocultó que le producían. Es decir, que en este fragmento Suetonio nos dice que la gente criticaba a Julio César porque mientras estaba en el palco ahí viendo los espectáculos, pues se dedicaba a leer o se dedicaba a contestar cartas y pues eso era ofensivo porque no estaba atendiendo al espectáculo. Y al mismo tiempo que criticamos a Julio César por esto, después criticamos a Calígula por estar demasiado pendiente del espectáculo y por implicarse demasiado en lo que estaba viendo. Eso es. La verdad que, como hemos repetido muchas veces, ellos mismos no se ponen de acuerdo. Pasemos ahora a hablar sobre las carreras de caballos. Porque, como ya he dicho, pues las carreras de caballos eran el verdadero rey del deporte en la antigua Roma, el verdadero rey del espectáculo. O sea, si hoy es el fútbol, pues en la antigua Roma eran sin duda las carreras de caballos. Y había una auténtica locura social por este espectáculo. O sea, sabemos que habían equipos, ¿no? Estaba, pues eso, el equipo rojo, el equipo verde, el equipo blanco, etcétera. Y pues la gente pues era pues lo típico, era súper fan de su propio equipo y iba a apoyar a su equipo a muerte e incluso se hacían muchas apuestas. Había un Ujú. circuito de apuestas enorme para apostar por tu corredor favorito, por tu equipo favorito, etcétera, etcétera. Vamos, que como hoy en día, ¿no? Con el fútbol. O sea, Sí. había auténticos hooligans de las carreras de caballos. Y, por supuesto, se criticó al emperador Calígula, pues eso, por implicarse demasiado y por favorecer demasiado estos espectáculos.
De hecho, tenemos que decir que no era una cosa extraordinaria. O sea, que ya sus predecesores ya habían asistido a estos espectáculos y habían mostrado interés. Así que tenemos que coger con pinzas estas críticas que se hacen a Calígula por todo lo que tiene que ver con las carreras. O sea, que nuevamente todo eso es un conjunto de hipocresías y de demonizaciones. Por ejemplo, en una fuente, Suetonio, en un fragmento concreto, nos dice lo siguiente: hizo matar incluso a algunos individuos de la plebe por el único motivo de haber hablado mal abiertamente del equipo de los azules. O sea, Ostras. sí, pero bueno, esto me faltó decir que esto no lo dice o sea, Suetonio sobre Calígula, lo dice sobre el emperador Vitelio, que gobernaría, ¿no?, años más tarde. ¿Y por qué traigo a colación este fragmento del emperador Vitelio? Porque lo que quiero decir es que Calígula no sería el único que vivía apasionadamente el deporte, que vivía apasionadamente los espectáculos. Si creemos a Suetonio, el emperador Vitelio hizo matar a algunos simplemente porque habían criticado al equipo de los azules y él era del equipo de los azules. Entonces, solo por criticar a su equipo, los mandó matar, supuestamente. Lo que quiero decir con esto es que Calígula no era ni mucho menos el único apasionado de las carreras de caballos. Así que vemos nuevamente que Calígula no era una excepción, no era el único que estaba apasionado de este deporte, aunque quisieran vendernos como si ese era el caso. Y después, por ejemplo, sabemos que Calígula tenía esa pasión por las carreras y que incluso él se construyó una pista privada para él solo, el Gallianum, la llamaban, en el que practicaba. O sea, construyó una pista para él solo y con su carro, pues, luchaba contra él solo, ¿no? O sea, entrenaba en carreras de caballos, de caballos, en esta pista que estaría en lo que hoy es el Vaticano. O sea, en lo que hoy es el Vaticano, ahí estaría esa pista privada, ese Gallianum en el que el emperador practicaba por su cuenta. Y Ostras, qué ahí, curioso. mm, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, se llevaba también a amigotes suyos para, pues eso, entrenar juntos y hacer carreras de caballos de pantomima, ¿no? Para compararse, ¿no?, con sus corredores favoritos. Sí, esto es como si hoy día alguien que tiene mucho dinero, ¿no? Se construye un campo de fútbol y cada 2 por 3 invita a los amigos de venga, venga, vamos a hacer una pachanga, ¿no? Pero claro, en este caso, pues eran carreras de cuadrigas, de caballos. La verdad que Sí. es curioso. Pero bueno, no es algo descabellado. Mm. Pues si ya he dicho antes que el futuro emperador Vitelio va a ser súper fan de los azules, pues Calígula, por lo que sabemos, era un devoto de los verdes, del equipo verde. Y según nos cuentan las fuentes, seguramente de forma exagerada o real, quién sabe, pues incluso Calígula se dedicaba a envenenar a los caballos de los rivales para que ganaran los verdes. O sea, por lo visto, pues a veces si veía que los verdes no van a ganar, pues oye, enveneno a los caballos de los azules o de los rojos o de quien fuera para garantizar que los verdes, que los míos ganaran. Y que incluso, pues eso, se llevaba súper bien con los aurigas del equipo verde y les colmaba de regalos. Por ejemplo, se dice que a un tal Eutychus, que era un auriga, ¿no?, del equipo verde, le regaló 2 millones de sestercios. Así que, Sí, a ver, imagínate. Mm, yo desde mi punto de vista, lo de hacer regalos al equipo verde, pues sí, seguramente. lo puedo llegar a ver lógico, ¿no? Pero envenenar a los caballos de los otros equipos, es que no le encuentro sentido, ¿no? Porque te estás engañando a ti mismo, ¿no? Yo pienso que Calígula no era tonto de decir, a ver, han ganado los verdes porque envenenan a los otros caballos, pero no porque sean buenos, ¿no? Por mucha pasión que le tengas a un equipo, ¿no? Es como si, por Mm, ejemplo, juega el Real Madrid y el Barça
tú eres del Real Madrid y coges y tú eres, imagínate, un dictador en España y dices, no, el Barça que salga con solo 5 jugadores, que no salga con 11, que salga con 5. Y coge el Madrid y le mete 12-0. Y tú, qué bien, qué bueno el Madrid. No, qué bueno no, o sea, es que no tiene sentido esa victoria, ¿no? Pues en este caso igual, o sea, es que no tiene sentido que se envenene. Puedo llegar a comprender en un cierto momento que con todo el tema de las apuestas hubiera gente que apostara, que intentara envenenar a los caballos, o incluso en un momento dado, si en esa explicación me dices que el emperador envenenó a los caballos de los otros equipos porque había apostado muy fuerte a por los verdes, pues lo puedo llegar a comprender, de decir, ostras, que se va a hacer, o sea, va a amasar una fortuna si ganan los verdes porque ha apostado por los verdes, ¿no? Pero si no, es que no tiene sentido, o sea, tú podrás querer mucho a un equipo, pero si no gana por mérito propio, no tiene sentido, ¿no? Sí, así que bueno, yo, como suelen decir, yo presento las pruebas y que cada uno saque sus conclusiones. Sí, es que es lo que estamos haciendo durante toda la saga, ¿no? Aquí cada uno tiene que, una vez que tú vas a dar la explicación y aportas las fuentes, pues que cada uno diga, bueno, pues esto me lo creo, no me lo creo, es una exageración, me lo creo totalmente, Calígula era muy malo, ¿no? O sea, cada uno saque sus conclusiones. Y pasemos ahora al tercer polo de este programa, a la relación de Calígula con los espectáculos teatrales, con todo tipo de comedias, tragedias, mimos, etcétera, etcétera. Pues nuevamente tenemos que decir que Calígula tenía una gran pasión por el teatro y se lo tomaba muy en serio. Y los espectáculos teatrales se multiplicaron durante su reinado. Incluso se nos cuenta que hizo alguno de noche, o sea, en plena noche, y para ello, por supuesto, pues habilitó la iluminación artificial que hacía falta para poder hacer ese espectáculo nocturno. Y vamos, nuevamente, pues hay que decir que le encantaba la compañía de los actores. Le encantaba, pues eso, estar rodeado de todo tipo de personas del mundillo de la farándula, ¿no? Como Mm. diríamos hoy en día. Y Que, obviamente esto era horrible para los senadores que veían que este emperador solo se rodea de gladiadores, de corredores, de actores. Esto no puede ser. que imagino, Oscar, que los espectáculos estos nocturnos serían mágicos, ¿no? Porque si siempre se hacían de día, de repente hacerlos de noche con las luminarias y tal, o sea, debería ser maravilloso. Más, creo que en Mérida, en el Teatro de Mérida, organizan teatros nocturnos y creo que son una pasada. Claro, ahora con la iluminación de ahora, pero claro, mucho más bonito ver un espectáculo de noche con la iluminación que verlo de día, ¿no? La verdad Sí. que sí. Bueno, lo del Festival de Teatro Clásico de Mérida también tiene un significado, pues, estrictamente práctico, ¿no? Porque Mm. lo hacen en verano Hombre, y claro, bueno, ahí en no hay verano, discusión, ¿no? No hay exacto, discusión porque si no, en Mérida, en pleno verano, ya te digo yo que te achicharras. Que, vamos, que yo ahí he visitado tierras extremeñas en verano y vamos, parecía Sarah Connor en la escena de la bomba nuclear. total. O sea, si tú estás a 40 grados o más de 40 grados, no hay nadie que se sienta a ver un espectáculo al sol. Así que creo que los espectáculos del Festival de Teatro Clásico de Mérida los hacen a las 10 de la noche o algo así, cuando todavía sigue haciendo mucho calor, pero por lo menos ya se ha ido el sol y vamos, no te estás torrando durante todo lo que dura el espectáculo. Mm. Sí, pero de por sí, vamos, que por la noche entiendo yo que son mucho más bonitos. Sí, 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 no lo dudo. Y bueno, pues como decía, pues eso. Pero es que había un motivo adicional por el que los senadores podían odiar a los actores. Y es que resulta que Tiberio los había desterrado. O sea, o sea, durante el reinado de Tiberio había desterrado a un grupo de actores importantes porque, por lo visto, pues causaban desórdenes sociales, ¿no? Causaban revueltas y hacían cosas, ¿no? Para exaltar a la ciudadanía, ¿no?
para provocar rebelión social. Entonces, ¿qué hizo Tiberio? Pues no se cortó un pelo y los desterró. ¿Y qué hizo Calígula? Pues en cuanto llegó al gobierno, pues permitió que todos los actores desterrados volvieran a Roma. Y eso evidentemente pues le ganó primero el apoyo de los exiliados, ¿no? Que pudieron volver, y por supuesto el apoyo del pueblo, que pudo ver cómo esos espectáculos teatrales volvían a hacerse con regularidad. Así que imagínate, pues eso, el odio de los senadores hacia ese emperador que ha permitido que unos actores exiliados puedan volver a Roma, y no solo que vuelvan, sino que incluso eso, se rodea de ellos. Por Claro, ejemplo, porque recordemos, que ya lo explicaste en un programa anterior, que normalmente cuando el emperador ordenaba el exilio de algunos, lo hacía a propuesta de. Y normalmente eran los senadores los que proponían el exilio de ciertas personas. O sea, que imagino que, claro, contradecir los deseos o las decisiones que en su día tomaron los senadores de solicitar exiliar a, pues imagino que no era plato de buen gusto para los senadores. exacto. Y las fuentes nos hablan particularmente de dos personas que eran bastante cercanas a Calígula, que eran bastante amigas de Calígula. E incluso se llega a decir que sus amantes. Se nos habla, por ejemplo, del actor Apeles, que era un famosísimo actor de la época, era el Brad Pitt de la antigua Roma, y pues se dice que tenía una gran relación de amistad con Calígula. Y después también se nos habla, por ejemplo, de Menester, que era un actor de pantomima, o sea, un mimo, y que no solo era amigo de Calígula, sino que supuestamente también era su amante. Y incluso se rumoreaba, ¿no? Corría por ahí los cotilleos de que incluso se besaban en público. Vamos, que no tenían ningún problema de mostrar su amor en público. Nuevamente, pues cada uno pues que piense lo que quiera y que dé verosimilitud o exageración en estos testimonios. Bueno, Y, aquí yo como parezco el defensor de Calígula, ¿no? A ver, decir que no, en principio yo no le veo nada de malo, ¿no? O sea, es que sobre todo con el tema de cómo era la libertad sexual, ¿no? En Roma, ¿no? Cómo era mirado, o sea, que tuviera el emperador amantes, ya fueran masculinos o femeninos, ¿no? Era el emperador, ¿no? O sea, que no le veo nada negativo, ¿no? O sea, que es una cosa vamos, lo hacían en privado porque lo hicieran en público o porque se supiera. Es que no es algo negativo, ¿no? Hacia el emperador. Bueno, a lo mejor las mujeres del emperador no lo verían así, ¿no? Pero que me refiero que no es una cosa. Claro, los senadores era todo echar, echar pestes sobre Calígula, ¿no? Pero vamos, que no le veo yo desde el punto de vista romano, no le veo nada negativo. Desde el punto de vista actual sí, ¿no? Pero desde el punto de vista romano no le veo nada negativo. sí. Y bueno, aquí hay que decir que nuevamente, creo que ya lo dije en el pasado, que la libertad sexual, como tú has dicho, no se entendía como la que vemos hoy en día. O sea, me refiero a que la cuestión de la sexualidad en la antigua Roma era una cuestión de posición social. O sea, me refiero a que no había ningún problema en que en que un hombre tuviera relaciones homosexuales con otro hombre, mientras que el otro hombre fuera un inferior a ti. O Claro, sea, era una que relación de fuera, poder. exacto, era una relación de poder. Entonces, no había ningún problema en que un amo tuviera relaciones homosexuales con un esclavo, mientras eso fuera un esclavo, y que siempre en los actos el poderoso hiciera de activo y el inferior hiciera de pasivo. O sea, era totalmente imperdonable que un superior hiciera de pasivo. O sea, siempre el que está por encima en la escala social tiene que ser el activo y el inferior tiene que ser el pasivo. Pero oye, si cumples estas dos reglas, pues puedes tener las relaciones que tú quieras. O sea, nadie te va a criticar por tener una relación homosexual con un esclavo o con eso,
con un actor, ¿no? Claro. Como era este, que es un inferior, un infame. Claro, Así que, en lo que me refería yo no es en tema de las relaciones homosexuales, sino al tema de que un poderoso tenga un montón de amantes, ¿no? Que hoy en día no, yo no lo veo bien, ¿no? Que alguien mm, que tenga poder, ya por el hecho de tener poder, pues engaña a su pareja con muchos amantes, ¿no? O sea, me refería a eso. Que en lo que me refiero, que no por el tema homosexual, sino que en aquella época era una relación de poder y como eras poderoso, no estaba mal visto el que tú tuvieras varios amantes. sí. Y aquí te cuento otra anécdota que quiere confirmar eso de que Calígula era una persona tiránica, malvadísima, y que cogía gente del público y le hacía cosas. O sea, supuestamente, durante una representación de este menester, de este actor de mimo favorito y amante de Calígula, pues una persona le interrumpió. O sea, una persona estaba haciendo mucho ruido del público, ¿no? Y entonces, pues, interrumpía a Menester durante su espectáculo. Y entonces, ¿qué hizo Calígula? Pues cogió a esa persona, lo arrastró de su asiento y le dio varios azotes con su propia mano. O sea, el propio emperador le dio azotes, no sabemos si con un látigo o lo que fuera, pero vamos, que se dice que le dio azotes con sus propias manos por haber interrumpido a Menester. Bueno, Yo, yo eso sí que me lo puedo llegar a creer, ¿no? O sea, si le tenía tanto amor a este actor y consideraba esas representaciones teatrales como algo maravilloso y que llegara un impertinente, ¿no? Porque es que a veces, también te digo una cosa, hay mucho impertinente que hace ruido donde no tiene que hacer ruido, que molesta a los demás y que se merece unos cuantos azotes, ¿no? O sea, yo sinceramente no lo veo mal. Que fuera mal visto que lo hiciera el emperador o no, pues eso ya es otra cosa. Pero también te digo que hay alguno que de vez en cuando se merece que le den una buena tunda por impertinente, ¿no? sí, sí, o sea, yo lo que critico aquí, más el qué, criticaría el cómo. Me refiero que a lo mejor no está bien visto que tú azotes a un ciudadano en público delante de toda la gente que te está mirando. No, Entonces, claro. eso es lo que yo criticaría más bien. Pero sí, o Mm, sea, yo soy actor, o sea, yo soy actor de teatro desde toda la vida y, por ejemplo, me molesta mucho lo de los móviles. O sea, si cuando tú estás actuando suena un móvil, bueno, claro. eso te hace que se te suba toda la bilis a la garganta. Mm. Claro, pero me refiero, o sea, a lo mejor, claro, depende del punto de vista que lo vean, ¿no? Desde el punto de vista de ejemplificante, sí que es. O sea, una obra de teatro, todo el mundo está en silencio y hay un tío que Mm, está dando por saco, que coja al emperador y como a modo de ejemplo de decir, esto es lo que le pasa a los que no respetan a los demás y al actor, ¿no? Que es mi actor favorito, ¿no? Y le pega ahí unos cuantos azotes y tal. Desde el punto de vista de la época, yo no lo veo, o sea, no lo veo ni algo exagerado, ni algo a tener, o sea, qué salvaje era Calígula, ¿no? Algo que no lo veo una cosa que se salga de lo normal, ¿no? O sea, otra cosa es que me hubieras dicho, ¿no? Cogió al actor y lo mandó a ejecutar ahí, o sea, es un bárbaro, ¿no? Pero que le dé unos azotes a un tío que en una obra de teatro está, digamos, molestando al resto de espectadores y al propio actor, es una cosa que no le veo yo ninguna exageración ni algo que sea muy criticable, ¿no? mm. Así que bueno, como ya he dicho, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Y para terminar este programa, quería poner dos fragmentos de fuentes antiguas que parecen contradecirse, ¿no? Y que parecen presentar dos visiones contrarias acerca de la relación de Calígula con los espectáculos teatrales. Por ejemplo, Dion Casio te dice lo siguiente, en este fragmento es que voy a leer literalmente. Con el transcurso del tiempo llegó a la imitación
y a la participación en numerosos espectáculos. Conducía carros, luchaba como un gladiador, bailaba pantomimas y representaba tragedias. O sea, según Dion Casio, pues Calígula no solo era un apasionado, sino que con el tiempo pues llegó a participar él mismo en todo tipo de espectáculos, ¿no? Conducía carros, luchaba como un gladiador, hacía pantomimas, representaba tragedias, etc. Y todo esto, por supuesto, delante del público. Pero, ¿qué nos dice Suetonio? Nos dice que en el día de su muerte, o sea, cuando estaba preparándose, no, me refiero, cuando lo iban a asesinar, quiero decir, pues Calígula estaba preparándose para salir al teatro por primera vez. Te dice que estaba preparándose ese día para salir al escenario a representar una obra de teatro por primera vez. Otra vez, dos fuentes que se contradicen. También, Claro. también podemos igual, analizamos el hecho de que le gustara participar en obras de teatro o carreras y tal, es algo malo. A lo mejor desde el punto de vista estricto, no está bien visto que un emperador, el emperador de Roma, participe en este tipo de actos porque parece que como que no está, no es algo idóneo y tal, ¿no? Pero igual que lo que he comentado anteriormente, es algo muy malo, es algo que sea muy reprochable al emperador. O sea, Mm. es que, no sé, no le veo. Y luego, bueno, esta contradicción de la fuente, o sea, uno dice que, que actuaba en innumerables representaciones de teatro y el otro dice, el día que le asesinaron, ese día se estaba preparando para su primera obra de teatral. Venga, va. Mm. Lo que sí nos dicen también es que hacía representaciones teatrales extrañas para pequeños grupos. O sea, me refiero no tanto en público. Por ejemplo, nos dicen que una noche mandó a llamar al palacio a varios aristócratas, ¿no? Los mandó a llamar y entonces estos aristócratas, por supuesto, tenían mucho miedo porque se pensaba, oye, ¿por qué me llama el emperador por la noche en el palacio? O sea, vamos, ahí me va a mandar a matar, o me va a mandar algo súper raro, súper extraño. Y entonces, pues, los aristócratas fueron temerosos, ¿no? Al palacio. Y por lo visto, lo único que hizo Calígula fue bailar para ellos. O sea, lo sentó en un sitio y salió Calígula bailando y haciendo un espectáculo cómico. Y después se fue. Después se fue y los aristócratas pudieron volver a su casa. Entonces, Aquí lo que me puede llegar a parecer Calígula es un poco ridículo, ¿no? El hacer una cosa así, pero no sé, hombre, depende de lo que hiciera, lo que hiciese, no sé, en fin. No, yo creo que no sé. forma parte de esas invenciones de las fuentes para criticar y Mm, demonizar al emperador. mm. Así que bueno, en esas pues estamos. O sea, hemos abordado a lo largo de esta hora y pico la relación de Calígula con los espectáculos. Hemos mostrado algunas contradicciones, hemos mostrado algunas incoherencias de las fuentes y yo creo que la conclusión general que podemos sacar de este episodio es que Calígula era un gran apasionado de los espectáculos públicos, de los gladiadores, de las carreras de carros, de los espectáculos teatrales, pero vamos, que no haría nada súper mega extraordinario que valiera la pena pues asesinarlo por ello, ¿no? O sea, otra cosa es que todo lo que hemos comentado ya, pues ofendiera a los más poderosos y por ello quisieran cargárselo, ¿no? Todas las medidas de reforma social para estar más cómodo en las gradas, todo lo de rodearse de actores, lo de permitir que volvieran del exilio, o sea, todo ese tipo de cosas fue lo que era bueno para el pueblo llano, pero era malo para la aristocracia. Así que al final pues esa aristocracia consideró que no había otra alternativa que cargárselo, ¿no? Que había que asesinar al emperador porque estaba haciendo cosas que no le gustaban. Pues, Oscar, otro programa en el que desmitificamos esas invenciones sobre Calígula.
otro programa en el que me queda claro que los senadores tenían un gran odio hacia Calígula por las cosas que hacía y que ese odio fue proyectado en sus escritos por Suetonio y Dion Casio. Y no sé, yo desde todo lo que has explicado no veo nada que se salga de lo normal, ¿no? Posiblemente a lo mejor en este caso, el rebajarse posiblemente Calígula a uno más del populacho de Roma, ¿no? A lo mejor cosas criticables que un emperador no debería hacer solo por imagen, ¿no? De decir, no, hay que mantener la imagen del emperador, un emperador serio que gobierna para todos y que no debe hacer ciertas cosas, pero no sé, cada cual es como es. Hay gente que le gusta, digamos, relacionarse más digamos, con la gente y en este caso, pues, le gustaba rodearse de gladiadores, de aurigas, a lo mejor pues, incluso por preguntarle, oye, tus experiencias, ¿no? En la arena, tus experiencias sobre el carro, qué caballo te gusta más o qué caballo, no sé, no sé, son pensamientos que me vienen a la cabeza y no veo nada de desgarrador en las acciones de Calígula, ¿no? Así que, no sé, como siempre decimos y siempre repites, cada cual que saque sus conclusiones, que analice los datos aportados por Óscar en este programa y no sé, y que piense lo que mejor crea conveniente. Así que nada, Óscar, como siempre un placer que traigas estos programas sobre la vida de Calígula, la biblioteca de la historia. Como siempre, recomendar tu programa Historiae y todos tus trabajos que nos traes en tus redes sociales, en tu página web y en tu canal de YouTube. Y bueno, y como siempre a los oyentes, muchísimas gracias. Mm. Y muchísimas gracias a ti, Gerión, por hacer esto posible y por ser tan grande y por posibilitar que un podcast como este pues siga en marcha. Nada, es un placer y como siempre digo, a los oyentes muchísimas gracias por escucharnos, que le den al like, que le den al me gusta, que nos dejen comentarios y gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.